El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren, los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre, que está en el cielo, sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante justamente hoy, en este día en que celebramos a San Luis Gonzaga. Y yo tengo como patrono justamente a San Luis Gonzaga y escuchamos muy bien esa oración colecta como nosotros decíamos: Señor Dios nuestro, autor de todo bien, que has querido unir en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia. Concédenos por su intercesión que si no hemos sabido imitarlo en su vida inocente, lo sigamos en el camino de la penitencia. O sea que por lo menos penitencia, lucha, empeño. Y justamente la penitencia, nuestra cruz, queridos amigos, en este sentido es entender lo que hoy el Evangelio nos está diciendo. Y por ahí la añadir a través del Evangelio. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás, ¿verdad? Y la justicia, dice, y todo lo demás se les dará por añadidura. Todo lo demás por añadidura. Tenemos que buscar entonces el reino de Dios. Cuando hablamos de reino de Dios, yo que cuera o que hago ñande yara. La honestidad, el amor, el trabajo, el empeño, el cariño, el amor, la solidaridad, todo lo que significa entonces, queridos amigos, el donarnos, ser generosos. Pero ser generosos, vamos a comenzar también por nosotros mismos, queridos hermanos. Nosotros tenemos que amar nuestra vida, tenemos que amar lo que el Señor nos ha regalado. Y cuando sentimos este amor por nosotros mismos, entre comillas, ¿verdad? Solamente cuando somos capaces de entender que nuestra vida está al servicio también de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, bisnietos, de tu familia. Como nosotros decimos, el hecho de ser familiares, amar, que se note, pero ese amor que sale desde adentro, ¿verdad? De nuestro corazón y de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, como decía San Juan Bosco, no basta decir que nosotros amamos, yo te amo, yo te quiero, sino que lo importante es que los otros se den cuenta y sientan que verdaderamente les amamos.
Ya digo, a veces talla yujua llevan la política principalmente yahañan de entemoela yajajua ulañan de pueblo. Pobrecito, que esto, que aquello, vamos a salir de la pobreza. Voy años más allá en la ñaceta de la pobreza. Y sin embargo, cada vez ñan moría huella. Cada vez oñemonda ve la ñan de pueblo, ve a la ñan de netame, ¿verdad? Y cada vez le estamos hundiendo más también con las deudas externas, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que en Dayajajuy, queridos hermanos, el que ama verdaderamente lo demuestra. Por eso dice, no solamente decir yo te amo, yo te amo, yo te quiero, que esto, que aquello, pero Jope, lo único que demostramos es somos unos aprovechadores. Vea la palabra opetaponada para algunos y sobre todo para las cuestiones, ¿verdad?, de nuestra organización en el sentido también político. Son unos grandes aprovechadores, así como suena. Iba ahí gobe palabra, pea la ñandera, ya no la cristianos, me estoy aprovechando de vos. En síntesis, te estoy jodiendo la vida, ¿entendiste? Porque soy un aprovechador. La aprovechador coña de Jay pona hoy o un de cara de angelito nambre chuchu que pea que amó nemo yuruje lleva te kunden pero después también podemos decir otra palabra más fuerte todavía que sos un gran estafador. Estás estafando y estafamos no solamente tal vez con los bienes materiales, porque al final de cuentas hoy mismo la palabra de Dios dice que no podemos centrarnos simplemente en la cuestión del dinero. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Y entonces aquí te está diciendo también que las cosas simplemente del mundo, queridos amigos, no son los que nos van a dar esa verdadera felicidad. Hay toda una oración, ¿verdad?, que dice, podrás, dice, tener dinero, pero no podrás comprar la salud. Podrás tener dinero, pero no vas a poder comprar la alegría. Podrás tener así muchas cosas, pero verdaderamente no vas a poder comprar una verdadera amistad. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que mirar un poco este ejemplo que nos dice, no se inquieten por la vida, no se inquieten por las cosas pasajeras. Y te pone este ejemplo maravilloso, dice, pensando ustedes qué es lo que van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. Y ustedes no valen más que los pajaritos de ya. Es decir, si nosotros, todos, pero todos, esto pues es lo esencial y lo fundamental porque siempre tenemos que pensar de la comunidad, porque si no dañásemos hay de ninguna pobreza y de ninguna situación en que estamos metidos dentro de una corrupción si no pensamos todos juntos. O no lo tira canea y no ya po canea de y entonces nosotros construimos y viene y pum 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 destruye todo lo que hacemos. Entonces no podemos. Por eso que es esencial la comunidad. Pensar en familia para salir adelante, ¿verdad? Y en este sentido nos está diciendo del trabajar juntos, de mirar en comunidad, trabajar verdaderamente por la construcción del reino de Dios y no preocuparnos de las cosas simplemente materiales. Las cosas materiales se nos dará por añadidura en la medida en que somos bondadosos, generosos, solidarios. Nadie pasará necesidad. Termino diciendo simplemente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, Peleemicia Upea. Es la primera comunidad que dice que ellos todo compartían porque sabían que todo nos pertenece a todos porque es de la comunidad. Para que podamos hacer que el reino de Dios florezca en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea.